usos y abusos de la sexualidad. Con escasas excepciones, como el canguro y los seres humanos, la mayoría de los animales pueden desplazarse o asirse apenas nacen, es decir, están listos para enfrentar peligros. No así nosotros, pues somos la especie que invierte más tiempo en la crianza. Los otros animales tienen instintos, es decir, comportamientos innatos y específicos para determinados estímulos, los cuales resultan de vital importancia para asegurar su supervivencia en primera instancia como individuos y luego como especie. Importa no confundir los instintos con los reflejos, tales como el de succión, el reflejo de la luz o el de prensión, los cuales suelen ser poco complejos, y es evidente que compartimos con animales de otras especies una gran cantidad de reflejos. Comportamiento sexual animal. El gran etólogo Nico Tinbergen dijo: el comportamiento sexual abarca mucho más que el mero acto del apareamiento. Abarca también todos los patrones de comportamiento preliminares llamados cortejo, que en muchas especies son mucho más refinados y duran más tiempo que el apareamiento mismo. Fin de la cita. Imagino que la mayoría de ustedes habrán evocado esas conductas en documentales, o si eres de campo, recordarás lo que hacen, por ejemplo, las aves de corral. Skene y Hell señalan que los estímulos que forman parte del comportamiento sexual son de tres tipos. Anuncio, es decir, avisan de su llegada y de que están listos para interactuar. 2. Identificación. Sirven para conocer el sexo y disposición del otro individuo. 3. Sincronización. No basta con llegar, hallar y ser aceptado. Hace falta coordinar los patrones motores para conseguir la fecundación. A estas alturas es probable que venga a tu mente que algunos machos se enfrentan para poder montar a la hembra, pero ello no significa la ausencia de homosexualidad en otras especies, como aseguran muchas almas piadosas. Greenberg, mencionado por Skene y Hell, señala que parejas hembras homosexuales del pez joya, por medio de movimientos de la danza de celo y estremecimientos sexuales, inhiben sus comportamientos agresivos, luego de lo cual se cortejan y desovan. Comportamiento sexual refinado. Una gran cantidad de primatólogos afirman haber observado a monos teniendo relaciones fuera de las épocas de celo. El ejemplo más popular y actual sin duda es el de los bonobos. Estos chimpancés enanos paniscus parecieran haber inventado aquello de haz el amor, no la guerra, pues resuelven los conflictos por medio de caricias, acicalamiento y en ocasiones pueden llegar a la cópula, todo con tal de no reñir. Franz de Waal, uno de los científicos que más les ha estudiado, afirma: pudiera ser que el arte de la reconciliación sexual hubiera alcanzado su pico evolutivo en el bonobo. Fin de la cita. Llama la atención que son las hembras las que dirigen sus grupos, y si fuéramos un poco más humildes, quizá podríamos aprender algo de ellas. El peso de la cultura. La teoría de la evolución señala que guardamos semejanzas con los otros seres vivos, pues compartimos más del 90% de nuestro material genético con los chimpancés. Somos seres biológicos, pero con algo más. Sin embargo, ese extra, lo cultural, es lo que nos hace particularmente diferentes y, por supuesto, únicos. Paul MacLean postuló la teoría del cerebro trino.
esto es, que tenemos 3 cerebros existentes en otros animales, pero en nuestra especie se fusionan de acuerdo a un orden jerárquico. Esto es, la estructura más nueva, la corteza cerebral, coordina y dirige los mensajes de las más antiguas. En todos los animales, el deseo sexual es una necesidad que debe satisfacerse, pues de lo contrario ocasiona malestar y es ahí donde entra en acción el instinto sexual. Javier Lizárraga se refiere a ellos al decir: en algunas especies sujetos a controles biológicos como los instintos, en la humana también a controles creados para domesticar el placer y ordenar algo de la gran madeja de razones y sin razones que estallan por todo el planeta. Fin de la cita. ¿De acuerdo? En nuestra especie la sexualidad nos mueve a la búsqueda de placer. No obstante, debe tomarse en cuenta que a nuestras características biológicas se añaden otras no menos trascendentes, las culturales y, por supuesto, las psicológicas. Sexualidades. Cuando un ser humano tiene deseo sexual, necesita satisfacerlo y obrará de muchas maneras, pero no porque se encuentren en su código genético, sino porque durante el proceso de socialización se le ha educado sobre lo que se considera aceptable, permisible y adecuado, de acuerdo a su sexo, edad, religión, estado de salud, posición socioeconómica y un gran etcétera. Evoca qué has hecho tú en las distintas edades y también en las diferentes condiciones, por ejemplo, durante esta pandemia. La aparente indefensión de la criatura humana obliga a los adultos a brindarle una gran cantidad de cuidados durante bastante tiempo. Y es a lo largo de ese lapso cuando se le transmitirá información imprescindible para convivir con las otras personas. Se le enseñan normas de comportamiento. Se le exigen una serie de conductas y se le anima a que aprenda una carrera o un oficio, gracias al cual podrá llegar a la adultez, mantenerse y, bueno, eso es lo que oficialmente se dice. La realidad puede ser muy diferente. Pero por increíble que parezca, el tema de la sexualidad casi nunca es tratado de manera directa. Los mensajes velados, los acuerdos tácitos y las frases inconclusas constituirán su bagaje sexual. Algunas de las racionalizaciones más socorridas eran: llegará un momento en tu vida, o a su debido tiempo sabrás qué hacer. Si vino a tu mente otra, te pido la compartas para ver qué tanto concordamos. Esto aún ocurre, porque la mayoría de los progenitores carecen de los conocimientos necesarios para informar de manera adecuada a sus descendientes sobre este tema que de tan misterioso espanta, y por ello esperan que los profesores asuman esa tarea. Usos de la sexualidad. Idealmente usamos nuestra sexualidad de tal modo que no solo obtenemos placer, sino que somos capaces de colaborar para la consecución del de nuestra pareja, en el caso de que la tengamos. Esto ocurre en aquellas sociedades donde se asume que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, con independencia de factores tales como color de la piel, religión, filiación política o poder adquisitivo. Cuando la gente acepta que la sexualidad es una parte inherente de su ser, la vive sin angustia y no tiene miedos irracionales. Sabe que son necesarias tanto la teoría como la práctica para de ese modo evitar problemas achacables a la ignorancia. Las personas informadas ejercerán su potencial erótico en forma responsable.
Pese a lo que afirman quienes abogan por el PIN parental, de sobra es conocido que la juventud de uno y otro sexo que ha recibido cursos sobre educación integral de la sexualidad tienen su primera relación sexual a una edad mayor que quienes no asisten a cursos de ese tipo. Se puede usar y disfrutar el potencial erótico sexual prácticamente hasta que la persona muere. Esto es, se conservará su potencial erótico sexual pese a haber llegado a la edad de las pausias, menopausia y pitopausia. Actualmente existen una gran cantidad de recursos y estrategias solucionadores de problemas orgánicos para disfrutar la sexualidad pese a padecimientos como la lesión medular o la diabetes mellitus. El Viagra es solo el ejemplo más espectacular y de moda, aunque cabe aclarar que beneficia solo a aquellas personas con disfunción eréctil, en vista de que no es un afrodisíaco. Abusos de la sexualidad. No es mi deseo hablar como un ministro religioso conservador dando sermones de moralina. Enlisto algunas opiniones fruto de varios años de trabajar en el ámbito de la terapia sexual. 1. Cuando tienen relaciones sexuales en forma indiscriminada, pero sobre todo sin la protección adecuada para sí misma y para la otra persona, corren un gran riesgo de contraer y repartir infecciones de transmisión sexual. 2. Cuando se tienen relaciones sin usar anticonceptivos, pese a conocer su existencia, se arriesgan a embarazos ni deseados ni planeados. 3. Cuando la gente obliga a otra a ejecutar actos sexuales con los que no está de acuerdo, eso se llama violencia sexual y se constituye en un delito. 4. Los materiales gráficos denominados pornográficos suelen dañar, no tanto por los desnudos o por mostrar relaciones coitales, sino por la forma como son tratadas las mujeres, además de que por ser editados transmiten muchas mentiras. 5. La publicidad cuyo mensaje es: si tomas esta bebida, si manejas este auto o si tienes tal tarjeta, tendrás a todas las mujeres, guapas, jóvenes y obedientes, a tus pies. Fin de la cita. Aunque de manera gradual comienzan cambios y ustedes los constatarán si revisan cómo han evolucionado, por ejemplo, los de la cerveza Tecate. Si conoces otros, por favor enlístalos. 6. Los anuncios en los diarios y revistas que ofrecen convertir al consumidor del tónico, pastilla o inyección en el mejor de los amantes, aparte de vender falacias, pueden dañar la salud de quien lo consuma. Resulta de vital importancia hablar de responsabilidades, pero no solo de quien ejecuta la acción, sino también de quienes no proporcionaron los elementos necesarios para tomar decisiones informadas. Puede decirse que los padres son esos sujetos, pero a la luz de este análisis vale la pena remitirnos a las instancias de poder que por no dar o por dar información sexual de forma sesgada pueden señalarse como los principales causantes de muchas de las problemáticas existentes. El Estado tiene la obligación de proporcionar educación a sus ciudadanos y para ello cuenta con dependencias especializadas en tales actividades. Me fascinaría que imitáramos a Portugal, pues allá gastan 5.1% de su PIB en educación. ¿Tienes idea de cuál es el porcentaje que México destina a ese programa?
La educación integral de la sexualidad debe brindarse tan pronto como el sujeto entra al sistema escolar y no esperar hasta que llegue a la adolescencia. Recordemos que la omisión no exime de responsabilidad. Las diferentes religiones tienen obligación de procurar lo mejor para sus fieles y es injusto controlarlos por medio del engaño. Conviene colaborar para que la gente esté informada respecto a lo relacionado con la sexualidad. De ese modo podrá actualizarse y tomar decisiones en forma responsable. La educación integral de la sexualidad se relaciona en forma estrecha con los valores. Por ello se anima al individuo para que piense en el resto de la gente y les contemple como semejantes, independientemente del sexo al que pertenezcan. Conclusiones. Los abusos de la sexualidad están ligados a la ignorancia y al trato desigual para con las demás personas. La sexualidad forma parte de nuestra vida, pero tenemos que aprender cómo vivirla para disfrutarla y no tener problemas. Tengamos presente que recibir información sexual desde la más tierna infancia es un derecho de los seres humanos para poder actuar en forma responsable, respetuosa e independiente. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.